la iglesia que se toma con ligereza, que no se toma muy en cuenta y que ha traído una serie de funciones dentro del cuerpo de Cristo que han sido la base de la fe cristiana. Y el desconocimiento de este tema ha traído dolor y problemas a muchas personas, ya que la imposición de manos tiene un poder, una activación. Cuando usted tiene un conocimiento doctrinal, un conocimiento de un tema, eso logra afectar poco la dinámica, pero cuando hablamos de la imposición de manos, esto póngalo ahí en detalle, la imposición de manos es un acto, más que una doctrina, es un acto. Cuando usted estudia la Trinidad, usted estudia un hecho, pero cuando estudia la imposición de manos, estudia un acto que genera poder, un acto que genera bendición, pero que puede generar maldición, porque tiene que ver con la fuente. Es un tema de lo que más me gusta tocar, porque es el tema de transicionar, de ungir, de recibir muchas de las cosas. Incluso es uno de los temas débiles de alguna manera en la iglesia, porque aprendemos, pero no recibimos impartición muchas veces. Y mucha gente está dentro de la iglesia que no sabe qué hacer, que no está seguro de lo que hace. Y la imposición de manos es una de las cosas que Dios estableció para eso, para poder enviar, para poder dar autoridad a otros, para poder llevar adelante la obra de Dios. Amén. En el Antiguo Testamento, el tema de la imposición de manos se ve a todos los niveles. Todos los niveles. Aquí en el libro ustedes van a tener algunos de los casos, voy a tratar de tratarlo. Pero hay muchos más. Tenemos el caso de Eliezer, el criado de Abraham, donde Abraham está orando para dar una bendición a su hijo Isaac, que era una esposa. Había una genética. Abraham era un hombre de propósito, de mucho propósito, que él nunca pensaba en escoger algo, sino en tratar de escoger lo que Dios ya había diseñado de la eternidad. Una de las cosas clave en el creyente. Y él necesitaba escoger la pareja de su hijo, pero él sabía que si él no escogía a la mujer correcta, entonces no iba a nacer el Mesías correcto, porque en él estaba puesto la simiente de Cristo. Entonces era bien serio lo que él iba a hacer. Y resulta que él estaba viejo, no podía ir a buscar a la esposa, entonces tenía que mandar al criado. Y allí entonces se para frente a él y le dice: pon tu mano debajo de mi muslo y yo oraré. Y entonces le da una estrategia divina que Dios le había revelado. Le dijo: ve, llega al pozo, la mujer que se levanta a darte agua a beber, después que te dé agua a beber a ti, le va a brindar agua a tus camellos. Entonces esa es la mujer que Dios ha escogido para mí. Y aún así le dice: si ella quisiera venir contigo, traerla. Y si no, eres libre de este pacto. Si hubo un pacto por la imposición de manos. Hubo un pacto. Es bien importante que entendamos el poder para que cuando lo hagamos con entendimiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Permite que cada uno de los líderes que se encuentren. La imposición de manos se define como un acto en el cual una persona pone las manos sobre otra con el propósito de transmitir una bendición espiritual según la ley del contacto y la transmisión. Si la imposición de manos está unida a la ley del contacto y la transmisión. Contacto, transmisión, imposición de manos. 3 palabras clave para pensar. Imposición de manos, contacto, transmisión. Imposición de manos es el acto. Contacto es lo que sucede y transmisión es lo que pasa de una persona a otra. Vamos a dar algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Los israelitas
cuando hacían su sacrificio, ustedes lo saben, ¿verdad? Ellos cogían el cordero, el símbolo de Cristo, ponían la mano en la cabeza del cordero y ponían la otra mano hacia el pueblo. ¿Alguien sabía eso? Ellos estaban haciendo el acto profético de transferir los pecados del pueblo hacia el cordero. Entonces ellos señalaban al pueblo y señalaban al cordero. Y toda la inmundicia que había en el pueblo se transfería al cordero. Y entonces cuando la inmundicia por el acto de imposición de manos era transferida al cordero, el sacerdote sacaba rápido y degollaba el cordero porque el cordero estaba sucio. Pero el cordero tenía que ser limpio, sin mancha, sin mácula, porque era una tipología de Cristo. Nadie puede transferir sobre algo que está lleno. ¿Usted entendió? Amén. Para usted transferir poder sobre alguien, no puede estar endemoniado, no puede estar lleno de demonios. Usted lo que puede transferir es liberación. No se impone en las manos hasta que no hay limpieza. Por eso es que el cordero tenía que estar limpio. Él estaba limpio, no tenía nada. Era un animal, incluso tipifica un animal sano, un animal noble, un animal que aún hasta la hora de morir no se revela. Muere como cordero, fui llevado al matadero, ¿no? Es el símbolo de un animal que se deja maltratar, que se deja voltear, representa la humildad, el cordero. Simple, no es un animal carnívoro, come hierba, representa toda la sanidad. No podía tener mancha, no podía tener mácula, no podía ser cojo, porque tipificaba a Cristo. Entonces, para hacer una transferencia, se ponía la mano del sacerdote sobre la cabeza del animal. La cabeza significa gobierno, reinado, cobertura, y ponía la mano sobre el cuerpo. Cuando el sacerdote hacía este acto, los pecados que habían de este bando pasaban al animal. Y el animal tenía que morir porque la paga del pecado era la muerte. Desde que el animal se le transferían los pecados, en posición de mano, que no quiero que a mí nunca me la hagan. Entonces, la segunda. Jacob imparte sobre Efraín y Manasés, los hijos de José. Y aquí es tan trascendental la imposición de mano que Jacob tiene una revelación, nosotros lo notamos, lo que conocen el texto. Yo no estoy aquí para darle clase a niños. Busquen Biblia, yo no doy Biblia. Yo doy revelación de lo que la Biblia dice. La Biblia la tienen que manejar ustedes en su hogar. Hay gente que dice, a mí me gusta que me hablen por la Biblia, a mí no. A mí me gusta que me hablen de la revelación que hay en la Biblia. Es muy importante, porque hay gente que no le gusta leer la Biblia. Y hay miembros en la iglesia que no le dedican tiempo a la palabra de Dios. Entonces, el que le dedica tiempo a la palabra de Dios, lo que hace es que favorece el crecimiento y la madurez de la iglesia. Porque entonces los predicadores que están ungidos dan una palabra y tú lo que recibes es la revelación de lo que ya tú leíste. Y era lo que pasaba con los discípulos, ¿se acuerdan? ¿Cómo empieza el libro de los Hechos? Termina el libro de Juan. Dice, y cuando pasaron estas cosas, ellos se acordaron de lo que él le había dicho. Porque vino revelación. Usted debe conocer la historia, ahí está el texto, la ley completa. El punto es que Jacob se para delante de Manasés y Efraín y él discierne que la bendición del menor tenía que ir sobre el mayor. Todo es tan generacional que fue lo mismo que pasó con él. Él había entendido que como pasó con Isaac por la trampa, su generación fue bendita porque él, siendo el menor, recibió la unción del mayor, porque él por anhelo rompió algo que era legal por Dios, lo hizo más legal por el anhelo, porque la pasión de un hombre de Dios es capaz de romper los límites y entrar a una dimensión mayor sin tener el derecho natural, tomar un derecho sobrenatural aún a través de una trampa. Yo este secreto no se lo quiero revelar porque no lo conozco. Jacob hace una trampa, entra y se roba la primogenitura de su hermano. Y luego cuando él se sienta delante de Manasés y Jacob, digo, la unción que yo tengo, aquí también se va a torcer. Entonces cuando él viene, que pone la mano sobre el menor, Efraín, José viene, que es el padre, y dice, no, papá, estás equivocado. Dice, no, yo no estoy equivocado. Yo sé sobre quién me estoy poniendo la mano. Porque Jacob sabía que cuando uno pone mano y transfiere, eso no regresa. Él no podía decirle a Manasés lo que tenía que decirle a Efraín. Entonces la imposición de mano en este caso no era lo trascendental, sino la palabra donde iba a caer. Pero ese fue por encima del legalismo de Israel. La ley de Israel decía que el mayor, pero ya él había operado en una dimensión de gracia y él había entendido
que era el menor quien iba a recibir la bendición del mayor y el mayor la del menor. Es tan importante, y esto lo hemos predicado en la iglesia, en el caso de Jacob, de esta transferencia, que cuando él bendice a Jacob, que luego llega Esaú, esto en el caso de sus hijos, no de sus nietos, Esaú le dice, padre, dame la primogenitura, y él le dice, no hijo, yo no puedo dar una primogenitura dos veces, una bendición, mejor dicho, no la puedo dar dos veces. Ya lo que te tocaba a ti, yo se lo dije. Esto es importante, porque nosotros a veces decimos, yo te bendigo y declaro, a ti te bendigo y declaro. No. Tú tienes que saber. Para que haya una transferencia, tiene que haber en esto una revelación, un orden profético. Para que tú no estés bendiciendo a los otros. Porque lo que tú tiras sobre una persona, eso es lo que cae. Tienes que saber que Dios anhela. ¿Qué sello hay sobre alguien para entonces bendecir? Por eso que la unción de imposición de manos es una unción profética. Usted lo va a ver en todo lo demás. Es una unción profética. Ya cuando usted le echa una bendición a uno, no se la puede dar a otro la misma bendición. Hoy hay mucho relajo con esto. Hay que saber. La gente quiere que se... Ayer mismo yo estaba en un culto, estaba orando y estaba en un culto de lo que era sanidad y milagro. Y mucha gente me dijeron, ¿por qué usted no impuso la mano? Usted tenía que haber impuesto la mano. Y yo, wow. Ni los de la casa entienden. Se impone las manos cuando se entiende que es que imponer las manos. Y más hablando de sanidad a una iglesia. Si ustedes me traen nuevos creyentes, yo impongo las manos sobre los nuevos creyentes. Porque la imposición de manos de sanidad era practicada en nuevos creyentes, no en creyentes maduros. Los creyentes maduros deben de manejar la sanidad de su cuerpo fácil. De su cuerpo. Aquí vemos Moisés comisionó a Josué por la imposición de manos. Es decir, que también sirve para transferencia de liderazgo. Cuando tú vas a transferir a un liderazgo, ¿ves qué es importante? Tú coges cualquier persona que se te transfiere y te declaro ministro de no sé qué, ya tú sabes. Aquí tú, En Alemania le hicieron una transferencia a Hitler que desgraciaron el mundo entero. Pero cuando usted transfiere, en serio, porque si la persona no está capacitada, hace daño. ¿Usted sabía esto? Colocar a una persona en un lugar incorrecto, yo tengo mucha experiencia en esto. Es muy dañino. Pero tenemos que saber con quién y cómo imponemos la mano. Vamos a ver ahora cuáles son las razones del Nuevo Testamento para la imposición de manos. Importante esto, para el examen. La primera, para impartir sanidad. Y pondría la mano sobre los enfermos y se sanaba. Esto no voy a tocar detalles, ustedes lo han visto mil veces. La segunda, para impartir bendiciones. Cuando Jesús oró por los niños, que tienen el texto ahí, dice que ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Es decir, lo primero para sanidad. Usted me va a preguntar para el examen, ¿sobre quién impongo las manos? La primera, sobre cualquiera que esté enfermo. Usted puede imponer las manos. La segunda, sobre alguien que usted pueda bendecir. Esto se usa mucho en lo que es los hijos, la familia, las esposas, los padres. Sí, es fácil buscar a alguien para imponer las manos. Amén. Amén. La tercera, para impartir el bautismo del Espíritu Santo. Una persona que vaya a recibir la impartición del Espíritu Santo, en todo el libro de los Hechos dice, imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y recibían el Espíritu Santo. Acuérdense que dimos el tema del bautismo y hablamos de bautismo en agua y hablamos de bautismo del Espíritu Santo. Recibían el Espíritu Santo no quiere decir que eran salvos, sino que recibían el poder, el dunamis. No es lo mismo recibir la salvación que recibir el poder para ser testigo. Son dos dimensiones diferentes. No es lo mismo tener un título de ingeniero que tener un empleo de ingeniero. El bautismo es el empleo. La oración de fe es lo que te da el título. Y el bautismo es como una representación. El otro punto, tercero, cuarto, para impartir dones. Aquí lo vimos cuando Pablo le dice a Timoteo, no descuides que el don cae en ti por la imposición de mis manos. Es decir, cuando usted quiere impartir dones sobre una persona para ponerlo a producir en esa área, usted impone las manos y esta persona se empieza a desarrollar
en los dones. Así que algunos de ustedes, si son pastores, Jacobo, que sobre todo esto es clave que sean los pastores, porque un líder imponiendo dones sobre otro tiene que estar claro, tiene que haber un orden, porque no es fácil. No es que no se pueda, pero hay que ver, hay que estar puestos de acuerdo. Generalmente nosotros nos reunimos en la iglesia, los líderes, y cuando hay 5 o 6 gente que dicen, yo siento que Ismael tiene el don de sanidad, Dios me ha mostrado 3 personas diciendo lo mismo, es una confirmación. Entonces ya cualquiera de los que está ahí puede imponer las manos sobre él, no yo solamente como pastor, pero es algo que tiene que estar bien clasificado para eso. Mi esposa tuvo una experiencia hoy muy bonita. Vino una joven, una adolescente a la iglesia. Ella ayer, en el culto de milagro, ella puso el nombre de su mamá, que está en Cuba. Ella oró por la impartición de los dones. Sin embargo, cuando vino esta jovencita, ella está ministrando la liberación, está limpiando su generación a través de, todos ustedes saben lo que es liberación. Y cuando termina de orar, el Espíritu Santo le dice a mi esposa, pon a esta joven a orar por tu mamá. Una joven nueva, una adolescente. Le dice, mira, mi esposa le pide a ella, yo quiero que tú ores por mi mamá. La joven se para, imagino que asombrada, dice, pero usted es una pastora, usted es una ministra de liberación, me está pidiendo a mí, que no soy nadie, que ore por su mamá. Es el orden del Espíritu Santo. Dios le encanta la humildad, lo que nadie espera, Dios lo hace. Y la pastora empezó, cerró los ojos, dice que cuando esta jovencita iba orando, ella veía como se iba desgarrando un animal, una pieza espiritual que ella había visto encima de mi suegra, de su mamá. Y ella fue orando y se iba desgarrando esta maldición de generacional de enfermedad. Cuando la joven terminó, la pastora llegó contenta a la casa y sentí que mi mamá fue libre de la enfermedad. ¿Ves? Delega a una persona. Y esto es muy importante a veces, porque a veces el diablo no sabe que los seres que aparentemente son más inofensivos dentro de la iglesia se convierten en los más peligrosos. Y no es un lenguaje mío. Pablo dice, los miembros que parece que tienen menos importancia son los más útiles. Los más útiles. A mí me impresiona Apocalipsis y es fuera de nuestra naturaleza, sobre todo evangélica, nuestra cultura. El pastor, el apóstol. Como dice la Biblia, que Dios le llama a un ángel, oye, a un ángel, para que haga el diablo. Pues una burla. Miguel, Gabriel, querubín, unos rangos y unos niveles tremendos. Y Dios pone cualquier ángel, ni el nombre de los hijos. No hay trascendencia. Pepe, háblame de Espíritu. Es impresionante cómo Dios, y esto es una de las cosas que tenemos que ver en Jesucristo, muy claro, para que cuando tú respires recibas la unción de lo que te voy a decir. Jesús era impredecible y eso lo hacía poderoso, todopoderoso. Eso hacía lo que nadie esperaba. Él enviaba a quien nadie se imaginaba. Cuando menos una persona esperaba de otro, Pedro era el menos probable para que dirigiera la iglesia, el que más cometió errores. Me imagino que todos ellos decían, yo no voy a hablar para no meter un error, porque después, ¿quién iba a imaginar que el que más errores cometió era el hombre? El Espíritu Santo es así. Nuestro Dios es impredecible. Cuando tú esperas que tú eres muy grande, te pone chiquito. Y cuando tú esperas que estás muy chiquito, de momento te dice, ve y úngeme. ¿Qué? La ciudad. Que cuando tú unjas la ciudad, voy a derribar 3.000 millones de demonios. A ti tan pequeño. A nuestro Dios le gusta eso. Porque Satanás siempre espera. Entonces ataca al pastor, se la pone difícil y Dios manda un obrero, una oveja. Y Dios dice, a mí me da lo mismo el pastor que una oveja. Yo soy Dios. En definitiva, quien hace la obra soy yo. Entonces yo mando a quien menos te espere. Quien menos te espere. Y el quinto punto para que se use la imposición de manos, yo creo que uno de los más serios, es para ordenar personas en el ministerio. Si usted se da cuenta, el ejemplo que pone, ministrando estos al Señor y ayunando, digo el Espíritu Santo, apartarme
a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado Dios, cuando Dios llama a Pablo, le da el ministerio y le da el apostolado, ¿sí o no? Él lo llama y le dice. Luego que queda ciego, lo lleva a la casa aquella que se llama Derecha en Damasco. Manda a Ananías y le dice a Ananías, imponle las manos. ¿Verdad que sí? Y cuando tú le impongas las manos, va a ser sanado. Y dile cuál es su ministerio. Ananías llega, le imponen la mano. Cuando le imponen la mano, caen las escamas de los ojos de Pablo. Y le dice, mira Pablo, Dios te ha llamado para que vayas a predicar a los reyes, a los grandes, y para que te sea necesario entender cuánto vas a sufrir por causa de su nombre. Es decir, a Pablo, dentro de la unción, que esto no es una unción para toda la iglesia, este es el problema de mucha gente. Pero soy tanto loco en el evangelio que quieren sufrir de gratis. A usted nadie lo ungió para sufrir, a Pablo sí. Al cristiano se le da gozo, óleo de gozo en lugar de ceniza. Pero Pablo tenía un propósito, tenía un destino, tenía una marca, y era un hombre de rompimiento, un hombre de apostolado trascendental. A él se le da una unción para padecer. Esa unción lo hizo tomar decisiones muy duras, que hoy no las puedo tomar, porque esa era la unción de Pablo. Y la fidelidad a Dios no es ser igual a Pablo, es obedecer lo que Dios te diseñó en tu diseño, porque todos tenemos un diseño en este mundo. Entonces recibió una unción de mano para sanidad, se le dice cuál es su ministerio, pero no puede ser enviado al apostolado. Pastor, es que yo estoy capacitado. Yo no sé, tú tienes que estar en un lugar donde se trabaje con orden, con doctrina, con enseñanza. Pero una cosa es que te digan qué ministerio tú tienes, otra cosa es que te envíen. Hay gente, yo conozco aquí miles en este país, miles de pastores. Se van a tener que regresar otra vez a vender yuca. No son 3 ni 4. Porque quizás le dijeron su ministerio y se lanzaron. Un acto de heroísmo tremendo. Pero ¿quién te cubre a ti? ¿Quién te cubre? Entonces usted oye las historias y ve los problemas dentro de la iglesia y usted dice que los pastores son esto, que esto y que lo otro. Usted ve las calumnias, los disparates que se dicen de una iglesia, porque un hombre le dijeron que era pastor y se mandó solo. Nadie lo cubrió. Hace poco yo vi uno que dijo, voy a dejar el pastorado. Digo, ¿qué pasó? No, yo soy una iglesia. Me costó sacarle que era pastor. Y luego, cuando logro sacárselo, le digo, ¿quién te envió? A mí me enviaron como pastor y cogí una lucha tremenda. Yo pensaba que había morir a mitad también. Entonces es importante entender cuál es tu ministerio y quién te va a enviar. Pablo era apóstol, pero los que lo ungieron a él eran menor que él en tu lenguaje. Pero si no lo ungían, no podían enviarlo. Eran los profetas que estaban ahí orando. No tenían el rango de Pablo. Nunca llegaron al nivel de Pablo. Pero Pablo no se movió sin que ellos le pusieran la mano. No es lo mismo saber mi ministerio que ser enviado al ministerio. Y ese es el quinto punto que tenemos que tener en cuenta. Usamos, y esto es para los pastores. Este tema es muy bueno para ti, Jacobo. Para ordenar, usar la imposición. Para ordenar, usar la imposición. Con claridad. Vamos a enviar a una gente, tenemos que bendecirla. A cada rato nosotros unimos a los líderes de la iglesia a ese propósito. ¿Qué ley se pone en acción cuando se imponen las manos? Ya se la dije ahorita. Le dije que había 3 palabras clave. ¿Cuáles son? Contacto, transmisión y imposición. Entonces es la ley de contacto, imposición. Es bien importante que usted entienda que cuando 2 cosas hacen contacto, generan poder. Activan un poder. Hay un mover, hay un poder. Cuando 2 personas se unen,
activan un poder sexual, ministerial, en todas las áreas. Todo lo que trae un contacto genera un poder, una fuerza. Te va en un carro 80 kilómetros, choca con otro, y el poder destructivo de ese impacto de dos leyes, o de muchas leyes, hay ley de inercia y todo lo que aparece en la física, genera un poder. ¿Cuál es el poder? Matar a una persona. Se necesita poder para matar, se necesita poder para dar vida. Cuando usted impone las manos, me impresiona mucho cuando dice que María fue a visitar a Magdalena, la abrazaron. Dice que cuando ellas se abrazaron, el vientre de ella se movió. ¿Por qué? Porque es que Juancito y Jesucito estaban conectados en un propósito. Entonces, cuando ellos se pegaron, esos dos poderes, hubo un impacto físico, es decir, algo visible. Pasó algo en el mundo espiritual y activó algo visible. Su vientre se movieron porque había una ley de contacto, una ley de transmisión, una ley de contacto, una ley de transmisión. Fue la ley con que la Biblia está llena. La mujer de flujo de sangre, ¿qué fue lo que dijo? Yo sé que si yo tocara, ¿qué cosa? El borde de su manto, seré sanada. Y en estos días compartíamos, escudriñábamos este texto y decíamos, Jesús no se dio cuenta que ella lo tocó. Hello. La Biblia nos dice eso. Jesús nunca se dio cuenta que ella lo tocó. Precisamente cuando Él dice quién me ha tocado, Él no está diciendo que lo tocaba. O mejor dicho, no está diciendo que se dio cuenta que por el toque. Y Pedro le confirma o nos confirma y dice, Señor, ¿cómo tú dices que alguien te ha tocado si todo el mundo, la multitud te está apretando? Es decir, ella no te toca a ti, está tocando un manto. Se supone que si a él lo están tocando varias personas y yo le hago así, él no puede darse cuenta de que yo lo toqué. Pero Jesús da la clave. Jesús es una fuente de poder. Y él dice, espérate, el asunto no es que yo me sentí que me tocaron. Yo lo que sentí fue que el poder salió de mí. Porque hay una transferencia, hay una ley de contacto. Ella se propuso quitar poder sin que ella no planificó con él. Pero la ley de la fe activa a Dios. Dios no necesita que tú le expreses tu fe. Él necesita verle así. No es impresionante que le digas a los demás cuánto tú crees en Dios. Tienes que tocar el lugar preciso para hacer un contacto con lo que tú necesitas, para que suceda lo que tú estás esperando. No importa lo que tú digas de tu fe. No es trascendental hablar de tu fe. Es necesario tocar el lugar correcto, recibir la transferencia, aunque el maestro se lo vea. Es la ley de contacto. Casi estamos terminando y vamos a un tema que es el tema agrio. Por medio de la imposición de manos se puede transmitir una bendición o una maldición, dependiendo de quién lo está haciendo. Es decir, la fuente de la imposición de manos es la clave del poder que se transfiere. Amén. Amén. Si es una persona llena de poder de Dios, ungida y que lleva una vida santa, usted recibirá bendición, liberación, sanidad, un don espiritual y muchas cosas más. Pero si la persona que le impuso las manos está seca espiritualmente, o peor de aquí, lleva una vida sucia, todo lo que ella tenga le será transferido. Se efectuará una transferencia de espíritu. Tenga cuidado con la persona que le impone las manos. Esto es bíblico. ¿Qué dice la Biblia de la fornicación? Dice, el que se allega a una prostituta uno con ella. ¿Qué significa eso? Que el contacto entre un hombre y una prostituta prostituye al hombre y lo llena de espíritu y de represa. Hay hombres que dicen, yo no sé por qué a mí las mujeres me caen atrás, porque eres un fornicario. Y ese espíritu de Afrodita está arriba de ti, porque te lo transfirieron. Los dioses griegos te visitaron y tú no lo sabes.
Porque hubo no una imposición de mano, pero hubo un contacto, ley de contacto, es lo mismo. Entonces tú ves que los hombres metresosos que a las mujeres pueden ser negros, verbones, feos, cabezones. Es una metresa, no una belleza. Puede ser una mujer fea, no tiene que tener ningún atractivo. Tú le ves un atractivo sexual, porque son espíritus que se conectan. Entonces es importante la imposición de mano. Y los evangélicos en esto, uno de los grandes problemas, yo lo confieso como pastor, que yo he tenido en mi vida cristiana, el peor, es la falta de carácter. Y me impresiona, porque lo que veo por debajo de mí es terrible en la muchedumbre. He tenido que luchar con esto todos los años que conocí al Señor. Porque hay una mezcla religiosa que te hace ser como tonto. A nosotros nos hacen la idea de que un cristiano es un tonto. Y muchos de nosotros, la mayoría, no tienen carácter para frenar ciertas situaciones. Y llegamos a la iglesia y decimos, bueno, yo no le voy a decir al pastor que no me ponga la mano. Yo siento que él no me toque, pero es una falta de respeto. Es error. Si tú cuidas tu vida de esa manera, tú tienes peligro. Es peligroso. Es peligroso. El que te imponga la mano, lo decides tú. No importa el rango que tengas. Lo decides tú. Una vez, recientemente, mami invitó a unas personas a hacer una reunión en la casa y había dos predicadores. Se un predicador con un acompañante y mi hermano estaba conmigo. Bateador designado. Sí. Estábamos antes en mi cuarto y me dije, mira, a mí lo primero que le voy a decir es que no me ponga la mano en la cabeza, que esa vaina a mí no me gusta. Lo primero que le dije a Alfredo, y el predicador comienza, le pone la mano al gordo, y yo lo miré así, o sea, pero eso fue lo primero que tú dijiste. Es lo mismo, hay contacto. No es igual que transfiera poder del cielo. Es una bendición, pero también puede ser una maldición. Eso es muy importante. Dice aquí, hemos tenido casos de creyentes que cuando alguien les impuso las manos, les sobrevino depresión o tristeza. Esa fue la transferencia que recibieron. Creo que todos los creyentes podemos usar nuestras manos para bendecir, sanar, liberar, impartir dones y separar personas del ministerio. Y así sucesivamente. Yo he tenido, en cuanto a este tema, muchos casos. Incluso yo he visto gente que han profetizado a una persona una enfermedad y no sé cómo funciona esto. Porque la Biblia realmente, yo no vi a nadie en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento diciendo, mira, estás enfermo y te vas a morir. El único caso es Ezequías y no sucede. El profeta lo dice y luego el hombre se arrepiente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo nada. En el Nuevo dice, y pondrá las manos sobre los enfermos. Yo no entiendo que un profeta te diga, tú estás enfermo. Porque la unción profética dice, y pondrá las manos sobre los enfermos y sanará. Dice, y os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo. Dice, y nada os dañará. Es como alguien dice, tú estás enfermo. El Señor me muestra que tú estás enfermo. Si se quedó ahí, no dice, el Señor me muestra que te vas a sanar. Yo no quiero a nadie en mi pueblo así. Nosotros tenemos que impartir vida, poder, sanidad. Yo nunca he visto a nadie en la Biblia que le diga, y profetizarás que la gente estará enferma. Y hoy en la iglesia de Jesucristo se ve de todo. Adelante de mí, bendito. Y después para sacar a una gente, porque el peor peligro del hombre, que tú le dices a una gente que está enferma y casi ofrenda por esa palabra. Pero tú le das una ofrenda de fe y para que lo crea un libro. La gente cree más fácil. El mal también. Es una cultura que tenemos que salir de ella. Hablando de imposición de mano, yo quiero que me ayuden. No, arrepiéntete. Porque mi ayuda, dice la Biblia, viene de Jehová. Ahora, una transmisión de bendición viene de cualquier hombre, de cualquier ministro. Pero cuando tú te limpias, tú no tienes que estar corriendo atrás del profeta. Es muy importante. El varón. Es que eso no tiene estudio. No me pongan la mano, no quiero que me pongan la mano.
sabes qué pasa, el nivel de santidad, el precio de la oración es lo que te da carácter. Yo he aprendido eso. Cuando una persona es irresponsable con la vida personal, con la vida de oración, con el ministerio, le da lo mismo cualquier cosa. Pero cuando tú tienes que hacer ayunos prolongados, limpiarse, confesar los pecados, estar en ese altar constantemente, no vas a dejar que nadie te ponga la mano. Por naturaleza, vas a decir, ¿quién me va a echar a perder mi trabajo? ¿Quién? Y estamos en una sociedad donde la gente es acelerada. Es decir, aquí hay que decirle a la gente, no me toque. Porque mi hermano, yo vengo de otra cultura. Ismael estuvo conmigo en Cuba. Para imponerte la mano es él nunca, yo creo que no me pasa en posición de mano. Pero que hay una cantidad de locos que llegan y te hacen. Tú tienes que decir, ¡hey! Baja la mandinga, que eso no es para mí. Tienes que ser tan descarado como ellos, porque son descarados. Entonces tú no puedes, con un espíritu noble, afable, contrarrestar un espíritu descarado. Mi esposa dice, ¿para un descarado? Descarado. Jesús, pero dime con qué autoridad. Díganme ustedes esto. No sabemos, yo tampoco. Es así. Porque hay gente, incluso en el ministerio, no grave,